Habíamos entonces visto algo de las integrales de líneas rapidito, ¿no es cierto? Para un campo escalar, la integral de línea viene dada por f compuesto por la trayectoria, por la rapidez o la norma de la derivada. ¿Sí? Para un campo vectorial, la integral viene dada por igual el campo vectorial compuesto por la trayectoria, producto punto, alfa prima de t, dt. En ambos casos se vuelve variable de un integral de una sola variable. Después vimos la divergencia de un campo vectorial. Esto es el producto punto de este operador nabla, que es un operador de derivadas parciales por f. Y después habíamos visto el rotacional de f. Es el producto cruz de este operador por el campo vectorial. ¿Sí? Listo. Después habíamos hablado de campos conservativos, que es un tema bastante importante, ¿sí? Eso se habla en el video. Tienen los campos conservativos. ¿Cómo probar que un campo es conservativo? Se puede probar, bueno, si un campo está en R2 o R3, se puede probar con el rotacional, ¿no? Igual a 0. Si el rotacional es 0, entonces tenemos que el campo es conservativo. Y después, a partir de ese campo conservativo, podemos encontrar el potencial. Entonces, un campo F es conservativo, ¿sí? Es igual al gradiente. Aquí hay este es el gradiente de un campo phi. Ojo, aquí no. Aquí hay diferencias. Este es un operador vectorial multiplicado por un vector. Entonces, vector, producto punto vector, escalar. Vector, producto cruz vector, vector. Y aquí es el mismo vector, el mismo operador nabla, pero aquí está multiplicado por un escalar. ¿Sí? Entonces, si el operador nabla es la derivada parcial 1, la derivada parcial 2, la derivada parcial 3, multiplicado por phi, nos queda justamente el gradiente, que es la derivada 1 de phi, la derivada 2 de phi, la derivada 3 de phi. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos es un vector por un escalar, nos queda un vector y justamente este es el campo F. Este campo F, entonces decimos que es conservativo. ¿Por qué? Porque viene de un gradiente y a este phi le vamos a llamar potencial o primitiva de F. ¿Ya? Potencial es lo más común, ¿no? Potencial es lo más común. ¿Ya? Listo, hasta ahí entonces. Ustedes, si logran, si tienen F y descubren que es, o pueden determinar que es conservativo, ustedes pueden, a través de las integrales de sus componentes, no se olviden, esta F mayúscula es vectorial, tiene componentes, a través de la integral de sus componentes, pueden construir el potencial. Listo, hasta ahí más o menos lo que hemos visto en esta semana, ¿no? Vamos entonces, y en el video, vamos entonces a ver ahora el primer teorema, los teoremas fundamentales para integrales de línea. Estos teoremas fundamentales aplican para campos vectoriales, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esto. Entonces, miren, vamos a ir por el primer teorema, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a definir aquí algunas cositas. Déjenme primero pensar qué debo... Ya, vamos a hablar primero de la independencia de camino en una integral. Ya. Entonces, ese es un concepto que más adelante voy a manejar cuando veamos bueno, cuando sigamos hablando de los campos conservativos. Entonces, veamos, independencia de camino. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que sea F, tenemos un campo vectorial, sea F un campo vectorial que va desde omega hasta Rn.
Ya, se dice que tiene integral independiente del camino. ¿Ya? Se dice que tiene integral independiente del camino. Sí, miren ustedes, la integral del campo F a través de una trayectoria alfa es igual a la integral de F a través de una trayectoria beta. Para todo par de trayectorias, vamos a hablar de esto, que tienen los mismos extremos iniciales y extremos finales. Ya, ¿qué nos dice entonces esta definición? Miren, ¿qué tal si yo cojo un punto A y cojo un punto B y encuentro aquí un camino y le llamo C1? Obviamente voy en esta dirección. Y encuentro una curva B, perdón, una segunda curva que le voy a llamar C2. A C1 le vamos a parametrizar con alfa y a C2 también le vamos a parametrizar por alfa, con beta. Entonces, miren, los dos empiezan en A, el camino 1, parametrizado por alfa, y el camino 2 también empieza en A y termina en B y es parametrizado por beta. Y resulta que si yo integro F a lo largo del camino 1, me sale el mismo resultado que integrar F por el camino 2. Y aquí podrá aparecer también un camino 3, pues. Y así sucesivamente podemos encontrar infinitos caminos. ¿Ya? A este camino le podemos llamar el camino N o el camino, el que ustedes quieran, ¿no? El camino I. ¿Ya? Entonces, una integral es independiente del camino si la integral tiene el mismo valor a lo largo de cualquier camino con tal de que conserven el punto inicial y el punto final. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Ya? Entonces, hay campos vectoriales, ya vamos a seguir hablando de esto, que no importa el camino que cojamos. Con que el punto inicial y el punto final se mantengan, el camino puede ser cualquier cosa. ¿En qué me sirve esto? Miren, por ejemplo, pensemos que yo ya conozco que tengo un campo vectorial. Me van a preguntar, ¿y cómo sé si un campo vectorial tiene independencia de camino? Ya vamos a ver eso. Pero digamos que yo ya conozco que un campo tiene independencia de camino. Y a mí me piden, por favor, integre el campo de aquí hasta acá a través de este camino, ¿sí? En esta dirección. Esto es complicado porque tendría que parametrizar 1, 2, 3, 4, 5 curvas más o menos aquí. Y yo digo, bueno, pero yo sé que este campo tiene independencia de camino. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En lugar de parametrizar por el camino azul, como conozco que el campo tiene independencia del camino, mejor le integro sobre este camino que se ve más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la independencia de camino? Si un campo vectorial tiene una integral independiente del camino, no importa el camino que cojamos, con tal de que se mantenga el punto inicial y el punto final. ¿Ya? Eso me dice esto de aquí. Ahora vamos a ver una proposición que se desprende de esto. Este mismo campo F, ¿no es cierto? Vamos a decir, si el campo vectorial F que va desde omega hasta Rn tiene integral independiente del camino, integrales de línea estamos hablando, ¿no?
independiente del camino, entonces para toda curva cerrada con parametrización alfa, sí, para toda curva cerrada se tiene. Miren ustedes. Tengo la integral. Este circulito me indica que la integral es cerrada, entonces tengo la integral cerrada de f a lo largo de alfa, que es una curva cerrada. Esto es igual a 0. ¿Y esto por qué es? Porque esta es una proposición de la definición anterior. Esto es fácil verificar. Miren ustedes. Pensemos que tengo una integral independiente del camino. Y yo empiezo en el punto A y tengo una curva cerrada hasta acá. Entonces yo a esta curva le divido en dos partecitas, ¿no? Entonces esto va a ir así. Me voy a ir desde acá, me voy dando la vuelta y me sigo dando la vuelta. Le divido a este en dos partes donde le voy a dividir en curva 1 y le voy a dividir en una curva 2 en sentido opuesto a lo que estamos haciendo. Entonces miren ustedes que la integral a través de la curva 1 es igual a la integral de línea, ¿no? A través de la curva 2. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Tengo una curva azul que le voy a dar la vuelta desde A en sentido horario y voy a regresar a A mismo. Esa es una curva cerrada. Recuerden, una curva cerrada es aquella donde sus extremos coinciden. Entonces empiezo en el punto A y voy a terminar en el punto A mismo. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que esa integral del campo F a lo largo de esta curva que empiece en A y termine en A es 0? Fácil. Yo entiendo que la integral a través del camino 1 es igual a la integral a través del camino 2. Pero recuerden ustedes que cuando yo recorro en integrales de línea de campos vectoriales, cuando yo recorro en sentido opuesto, ¿sí? La integral cambia el signo. Entonces aquí voy a llamarle C3. Y le vamos a poner hasta acá. Entonces yo voy a decir, en este caso, la integral de f a través de la curva, a esta le voy a llamar c, a la curva que estamos viendo, ¿sí? Entonces decimos, miren, la integral de f a través de c es igual a ¿qué? ¿Recuerdan cómo hicimos la clase anterior? Nosotros cortábamos la curva, ¿no es cierto? Yo les ponía a la clase anterior una curva así y decían, bueno, hagamos esta parte más esta parte. Después les ponía un ejemplo que era un cuarto de circunferencia y una recta y decíamos, bueno, hagamos esta parte más de esta otra parte. Lo mismo estoy haciendo aquí. Al darme la vuelta por la curva C, que es la curva verde, yo le estoy dividiendo a la curva verde en dos partes, en C1 y de regreso C3. Entonces, la integral de línea de f va a ser la integral de f a lo largo de C1 más la integral de línea de f a lo largo de C3. Pero miren ustedes que C3 y C2 están en sentido opuesto. Entonces esto es igual a la integral de f de línea, sí, de C1 menos la integral de línea de f a lo largo de C2. ¿Sí? Esta parte es importante entender. ¿Por qué C2 y C3 tienen signo contrario? Porque a pesar de que tanto C1 y C2, miren, es la misma curva inferior, las dos tienen A y B como extremos, pero miren que C2 va de A a B, mientras que C3 va de B hasta A. Entonces aquí, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo hablo de toda la curva cerrada, empiezo en A y primero, miren, recorro C1 y después recorro C3 que va en este sentido. Entonces la integral de línea me hace recorrer primero la curva 1 y después la curva C3 que está en sentido opuesto a la curva C2.
Pero por la definición de independencia de camino, yo sé que C1 y C2 son iguales. Entonces, miren esto por 1, es decir, por esta de aquí, por 1, esto es igual a 0. ¿Por qué estas dos son iguales? Pues, entonces, al restarse dos integrales iguales, nos va a dar 0. Y ahí tienen ustedes cómo verificar, ¿no es cierto?, que para un campo vectorial cuya integral es independiente del camino, si le integramos en un camino cerrado, es 0. Aquí se verifica. ¿De dónde deduzco 1? ¿De dónde deduzco que la integral por C1 y C2 son iguales? Por la definición. Si f es independiente del camino, como C1 y C2 tienen el mismo extremo inicial A y el mismo extremo inicial B, son iguales. Después empiezo con la parte verde, donde me doy cuenta que la curva C recorre primero C1 y después C3. Entonces la integral a lo largo de C es la suma de estos dos. Después veo que C1, que C2 y C3 están ahí mismo, pero en sentido opuesto, y me aparece entonces C2 con signo contrario, y por lo que ya vimos en rojo con el número 1, entendemos que son iguales y es 0. ¿Ya? Entonces, conclusión, si un campo F tiene la integral independiente del camino, entonces su integral a lo largo de un camino cerrado es 0. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Copien esto de acá de la derecha, por favor. Entonces, hasta aquí, dos definiciones, ¿no? Independencia del camino nos dice que la integral de un campo vectorial cuya integral es independiente del camino, la integral es la misma con tal de que los caminos tengan el mismo punto inicial y final. En base a esta definición, me doy cuenta que al integrar un campo cuya integral es independiente del camino, al integrar un camino cerrado, la integral es 0. Dice a través de todo, ¿no? Para toda curva cualquier camino cerrado. ¿Sí? Listo. Aquí déjenme pensar en qué orden les doy. Veamos, primero veamos el primer teorema fundamental. Justamente esta sección que estamos viendo ahora se llama teoremas fundamentales, ¿no? Para integrales de línea. Aquí voy a poner de campos vectoriales. Ya. Hay una proposición, pero primero vamos a ver el primer teorema. El primer teorema es sencillo, ¿sí? A veces la pregunta es, bueno, ¿y este teorema qué nos dice? Es sencillo, sin embargo, es bastante útil. De aquí se desprende una proposición que es la que me interesa. Les pensaba dar antes, pero veamos primero el teorema. ¿Sí? Este teorema nos dice, sea F un campo vectorial, ¿sí? Cuya integral es independiente del camino. Esa es la condición.
¿Ya? Con A, elemento de omega. Se define el campo escalar ¿sí? Entonces vamos a definir un campo escalar, miren, f de x, que proviene justamente de la integral desde el punto A hasta el punto X de f de x de L. ¿Sí? Para cualquier X o para todo X, elemento de omega. Aquí voy a hacer una pausa y voy aquí a un lado, ¿no es cierto? Miren ustedes, cuando hacían la integral de un campo escalar de línea, lo que ustedes tenían era f compuesto en alfa de t por alfa prima de t de t. Y este t varía entre dos límites que sería a y b. Pero en este caso le hago entre a y x. Cuando ustedes resuelven esta integral, qué sé yo, les queda la integral. Entonces tienen, ¿no es cierto?, una integral de línea de un campo vectorial f. Al campo vectorial le componen por alfa y le multiplican por alfa prima. ¿Qué tal si al multiplicar eso les queda t más 1, dt? Miren ustedes que les va a quedar después. A es un valor que conocemos. Pongámosle 3. Ah, pero aquí está mal. Esperen un ratito. Bueno, aquí esto me indica los extremos, ¿no? Entonces, claro, yo le integro entre a y x. Que son los extremos de la curva. Sin embargo, más allá de eso quiero indicar otra cosa, ¿no? Entonces, miren, el rato que ustedes integran esto, les queda aquí 1 t cuadrado sobre 2. Entonces les queda x cuadrado sobre 2. Miren cómo esto les queda en función de x. Y con el 3, claro, se vuelve una constante que va a ser 3 al cuadrado sobre 2. Integran 1, les queda t y les queda más x menos 3. ¿Sí? Entonces miren ustedes que aquí les queda una función de x. ¿Ya? Voy a borrar esto porque este a y este x son vectores. Van a decir, ¿cómo así son vectores? Ya les explico qué representa a y qué representa x. Pero les hago ver que si ustedes hacen una integral entre dos constantes, la integral les da una constante. Pero si hacen una integral, ¿sí?, entre una constante y x, les queda todo en función de x. ¿Ya? Entonces, eso mismo tenemos acá. Si nosotros hacemos la integral de f entre dos puntos constantes, porque miren, básicamente cuando ustedes integran f desde un intervalo i hasta R2 con alfa y tienen aquí la curva C, aquí tienen ustedes del extremo alfa de A y aquí tienen ustedes del extremo alfa de B. Y si ustedes cogen un punto cualquiera aquí, un punto cualquiera T, entonces por aquí, donde sea, ¿no? Podrá estar aquí, podrá estar acá, donde sea, tienen alfa de T. Cuando nosotros decimos la integral de línea desde a este punto lo estamos llamando A. Es decir, este área aquí podríamos ponerle, si quieren, más bien pongamos así. Este intervalo va entre A y B. Entonces aquí tienen ustedes alfa de A y aquí tienen ustedes alfa de B. A este punto inicial, que es alfa de A, le estamos llamando el punto A, que es un vector. Y a este punto cualquiera que no conocemos, porque que T es cualquier punto entre A y B, entonces podrá estar alfa de T aquí, podrá estar alfa de T acá, donde sea. Entonces a este punto le vamos a llamar X. A eso se refiere la integral. Tengo la integral de f a través de un camino desde el punto inicial A hasta un punto genérico X. ¿Ya? A eso se refiere esta integral. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, ¿de dónde nace f? Este campo escalar, porque recuerden que aquí, cuando nosotros hacemos la integral de línea, aquí hay un producto punto que nos lleva a un escalar. Entonces, esto de aquí es un escalar. La integral nos da un escalar, obviamente, como depende de x. Este es un campo escalar.
¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que f tiene gradiente. Y entonces miren ustedes, el primer teorema fundamental lo que nos dice, ¿no es cierto? Si f nace de una integral, automáticamente f tiene derivada. Claro, si yo tengo una función f que nace de la integral de x o de la integral de t entre 0 y x, y me queda esto, un medio de x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces miren, esto es f de x. Automáticamente, si f nace de una integral, automáticamente f tiene derivada. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice es que como este campo escalar f está naciendo de una integral de un campo vectorial, entonces este campo escalar f automáticamente tiene gradiente y se tiene que, si ustedes le sacan el gradiente a este campo escalar f, esto es igual a f de x. Aquí, en esta parte de aquí, nos dicen que la integral, en integrales de línea, la integral de línea y el gradiente son funciones inversas. Porque básicamente ustedes le están sacando el gradiente acá, y al sacar el gradiente aquí, miren ustedes que el gradiente y la integral se anulan y nos queda solamente f de x. Entonces, este teorema lo que nos dice es que para integrales de línea de campos vectoriales, el gradiente y la integral de línea son funciones inversas. Eso nos va a servir mucho para el segundo, ¿no? Entonces, esto digamos, para todo x elemento de omega, ¿sí? Se dice que f, aquí le voy a cambiar, perdón chicos, pero aquí le voy a cambiar por phi. Entonces, phi tiene gradiente y el gradiente de phi es igual a f de x para todo x. Y se dice que phi es un potencial miren, ¿ya? Listo. Ahí presentado el primer teorema fundamental del cálculo. Básicamente, ¿qué conclusión voy a sacar de aquí? De aquí voy a sacar la conclusión de que si f es un campo que tiene independencia del camino, automáticamente le puedo integrar y obtener una integral de línea, obtener un potencial, ¿sí? Y es justamente ese potencial que podríamos decir que al sacar el gradiente obtengo f. ¿Qué me está diciendo este teorema? Y no sé si nos dimos cuenta, que si f tiene la integral es independiente del camino, automáticamente f puedo integrarle para obtenerle phi, y f entonces sería igual al gradiente de phi. Que f es conservativa, pues, ¿qué habíamos dicho? Un campo f es conservativo si proviene del gradiente de un campo escalar. Y este teorema me está diciendo, si la integral de f es independiente del camino, le puedo integrar, obtener phi, y entender que el gradiente de phi es igual a f. Entonces, automáticamente f es un campo conservativo. ¿Ya? Entonces, conclusiones de este teorema. La primera conclusión y la más importante es entender que el gradiente y la integral de línea son operaciones inversas, ¿sí? Y la segunda conclusión viene aquí, como una proposición. Conclusión. Y esta proposición nos dice, sea F un campo vectorial, sea F un campo vectorial, las tres proposiciones
son equivalentes. Veamos qué tres proposiciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir que tres proposiciones son equivalentes? Que si la una es verdad, las otras dos automáticamente son verdad. Cualquiera de las tres que usted escoja. Y dice, si nosotros decimos que F es conservativo, implica que F tiene integral independiente del camino. ¿Ya? Y aparte de eso, también podemos concluir automáticamente que la integral de línea de F en todo camino cerrado es cero. Listo. ¿De dónde sacamos estas conclusiones? Vamos viendo de dónde viene. Miren ustedes la independencia del camino, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de independencia del camino, pudimos concluir, gracias a la independencia del camino, que la integral cerrada es cero. Entonces, de esto ya habíamos concluido. Ya habíamos dicho, sí, si f tiene integral independiente del camino, en un camino cerrado esa integral es cero. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Porque por este camino y este camino es igual, entonces si yo corro este camino en este sentido y el otro en sentido opuesto, me quedan restados de estos dos que son iguales y me queda cero. Eso ya habíamos verificado más arriba. Y ahora esto de que f es conservativo implica que es independiente del camino o viceversa, si f es independiente del camino, implica que el campo es conservativo. ¿De dónde sacamos la equivalencia entre estas dos del primer teorema fundamental del cálculo para integrales de línea de campos vectoriales? Porque, ¿qué me dice este? Mire, insisto, si f tiene independencia del camino, le puedo integrar y obtener un campo phi. Y por el primer teorema, si a este campo phi le saco el gradiente, ese gradiente es igual a f. Y esta expresión me está diciendo que f es conservativo. Entonces, automáticamente, si f tiene independencia del camino en la integral, automáticamente f es conservativo. Ahora, ¿cuál de las tres cosas puedo probar? Porque con tal de que yo pruebe una de las tres, las otras dos automáticamente se cumplen. Ahora, ¿podré probar que el integral en todo camino cerrado es cero? No, pues, ¿cuántos caminos cerrados existen? Infinitos. Entonces, para probar que el integral de f en todo camino cerrado es cero, debería probar que realmente en todos los caminos cerrados es cero. Puedo sentarme a probar todos los caminos cerrados, nunca acabarían. Hay infinitos. Ahora, esto no puedo probar. ¿Sí? ¿Podré probar que la integral de un campo vectorial es independiente del camino? Tampoco. Porque, ¿qué nos dice la definición? La definición nos dice que f tiene independencia de camino si la integral por dos caminos cualquiera, ¿sí? Miren ustedes aquí, para todo par de trayectorias. Es decir, ustedes cogen dos trayectorias, cualquiera, la que a ustedes se les ocurra, con tal que vayan desde A hasta B, y el resultado les tiene que dar el mismo. Entonces la pregunta es, ¿podré probar que la integral de f es independiente del camino? No, porque para probar independencia del camino, deberé coger todo par de trayectorias. ¿Cuántas trayectorias podemos definir entre un punto A y B? Solo en el gráfico ya creo que le pusimos 4. ¿Ya? Infinitos caminos entre A y B. Entonces tampoco podré probar, ¿sí?, que f tiene independencia del camino.
No puedo probar que en todo camino cerrado es cero, porque todo camino hay infinitos caminos. No puedo probar que es independiente del camino, porque debería probar que por todo camino es el mismo resultado. Todo camino hay infinitos caminos, pero yo sí puedo probar que f es conservativo. ¿Cómo puedo probar que f es conservativo? Con las derivadas cruzadas, ¿sí? Eso vimos en el video, ¿sí? Entonces ustedes tienen un campo F1, F2, F3, Fn, este es el campo F, y lo que deberán probar es que la derivada 1 del campo 1, perdón, derivada 1 del campo 2 es igual a la derivada 2 del campo 1. Deberán probar que la derivada 1 del campo 3 es igual a la derivada 3 del campo 1. Deberán probar que la derivada 2 del campo 3 es igual a la derivada 3 del campo 2. Deberán probar que la derivada 4 del campo 2 es igual a la derivada 2 del campo 4. Y así infinitamente. Es decir, cogen esto en parejas y van viendo si estas derivadas son iguales. De esa forma vamos a probar que un campo es conservativo. Pero eso sí podemos probar, ¿sí? Entonces, automáticamente, cuando probemos esto, este es el único, pondrán por ahí, ¿no? Esto es lo único que sí podemos probar. Estas dos no podemos probar. Entonces nosotros vamos a dedicarnos a ver si un campo es conservativo y automáticamente cuando nosotros descubramos que un campo es conservativo, vamos a decir A es independiente del camino, A en un camino cerrado es cero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces, miren, esta definición de independencia de camino es bastante sencillo. Esta proposición es bastante fácil de mostrar. Aquí a la derecha está. Después tenemos el primer teorema fundamental del cálculo que me dice, bueno, si f es independiente del camino, puedo integrarle, ¿sí?, y obtener un campo escalar. Pero ahora, si a este campo escalar le derivo, obtengo el campo vectorial. Es decir, del campo vectorial integrando, llego al campo escalar. Al campo escalar derivándole, llego al campo vectorial, ¿sí? Entonces, aquí lo que me indica este primer teorema es que la integral de línea y el gradiente son funciones inversas. Y automáticamente lo que yo me doy cuenta es que si f tiene independencia del camino, automáticamente f es conservativo. Y eso está aquí. Si f tiene independencia del camino, f es conservativo. ¿Pero puedo probar esto? No. ¿La tercera puedo probar? No. Vamos a probar que es conservativo. Antes de hacer ejemplos sobre esto, ¿sí?, vamos a plantear el segundo teorema. Nosotros vimos algo similar, ¿no es cierto?, en cálculo en una variable. Decíamos, si yo tengo una función f y la integro y obtengo otra función, esa función al derivarle me queda f. Y no solo eso, sino que decíamos que esta función que obtenemos es una primitiva de nuestra función, ¿sí? Lo mismo aquí. A nuestro campo vectorial le integramos y obtengo una primitiva, un potencial. Ya vamos a aprender a construir este potencial, ¿no? Aunque no, pues ya aprendí, en los videos está cómo construir el potencial. Segundo teorema. Entendiendo, ¿no es cierto?, que entendiendo nosotros que la integral y el gradiente son funciones inversas, vamos a plantear el siguiente teorema, donde dice, sea f de omega ARN un campo vectorial conservativo. ¿Qué más podría decir aquí yo? Sea f un campo cuya integral es independiente del camino. O podría decir sea f un campo cuya integral sobre todo camino cerrado es cero. Cualquiera de las tres ideas que yo diga son equivalentes, ¿ya? Pero bueno, sea f un campo vectorial conservativo. Y phi un campo escalar, ¿no es cierto? Vamos a decir que este es un potencial de f.
Insisto, ¿qué quiere decir? Que phi es un potencial de f, que al sacarle el gradiente a este campo escalar, obtengo este campo vectorial. Para cualquier trayectoria con punto inicial A y punto final B, ojo, punto inicial, vector, punto final, vector, más o menos como este gráfico. Aquí cambié el intervalo que tenía entre A y B minúsculas, le cambié entre A y B mayúsculas para entender que este vector es el vector A y este vector de acá arriba es el vector B. Antes había utilizado aquí AB y ya. Y acá utilizaba alfa de B. Pero ahora quiero darle un nombre a esto. Entonces aquí este es el punto A, este es el punto B. ¿De dónde vienen el punto A y B? Obviamente de los extremos del intervalo de alfa. ¿Ya? Y punto final B se tiene que. Miren ustedes, la integral de línea de f a través de un camino, y ese camino va desde A hasta B. Justo, regreso al gráfico. La integral de línea de f a lo largo de este camino, cuyo punto inicial es A y cuyo punto final es B, ¿sí? Entonces estoy integrando f a lo largo de un camino que empiece en A y termine en B. Insisto, A y B vectores. ¿Ya? Entonces, la integral de línea de f es igual a la integral de línea entre A y B del gradiente de phi. Porque claro, f es conservativo, entonces f es igual al gradiente de su potencial. Y en el primer teorema nosotros vimos que la integral de línea y el gradiente son funciones inversas. Entonces esto es igual a phi evaluado en B menos phi evaluado en A. Ese es el segundo teorema. El primer teorema me dice que estas dos son inversas, el primer teorema. En el segundo teorema utilizo esa idea para decir, bueno, entonces la integral con el gradiente se anulan y nos queda phi evaluado en los extremos. Y miren ustedes que aquí es fácil darse cuenta que hay independencia del camino. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? Para cualquier trayectoria que empiece en A y termine en B. Puede ir esta, puede ir esta, puede ir esta, puede ir esta, puede ir esta. Con tal de que empiecen en A y terminen en B, este es la integral. Es decir, aquí no importa cuál es la trayectoria. Con tal de que saber que empiezo desde A y termino en B, eso es suficiente. Esto aquí me verifica, ¿sí?, la independencia del camino. ¿Hablé algún rato de cuál es el camino? ¿Cuál es la parametrización? No, dije cualquier camino, con tal de que empiece en A y termine en B, esta integral resulta ser igual al potencial evaluado en B menos el potencial evaluado en A. Entonces aquí me doy cuenta que lo único que es importante es el punto final y el punto inicial. No importa cómo llegue del punto A al punto B. Y aparte de eso, me doy cuenta también que en un camino cerrado esto es cero, pues. ¿Qué tal si ustedes empiezan aquí en A y el camino termina aquí mismo en B? Si A y B son iguales, esto es cero, pues. Entonces, este segundo teorema fundamental también nos da cierto soporte para estas tres ideas. Si f es conservativo, f tiene un potencial. Al integrar un potencial, o el gradiente de un potencial, el gradiente y la integral de línea se anulan y nos queda solamente la función phi evaluada en los extremos. ¿Me importa algo más que los extremos? No, solamente los extremos. Ahí, independencia del camino. Si estos dos extremos son los mismos, la curva es cerrada y esto es cero. Integral a lo largo de un camino cerrado es cero. Ahora sí, trabajemos la siguiente hora en ejemplos de esto. Ejemplo. ¿Sí?
Vamos a coger un campo F que va desde R2 hasta R2, desde XY hasta Y cuadrado y 2XY. ¿Ya? Y vamos a integrar este campo F a lo largo de una circunferencia que empieza aquí, de radio 2, se da la vuelta en sentido antihorario, por ejemplo. ¿Ya? Y termina en 2 mismo. Entonces vamos a ver. Yo puedo resolver esto de dos formas, ¿sí? La primera podría ser la forma regular, ¿sí? El método regular, donde vamos a parametrizar la curva. ¿Cómo parametrizan ustedes una circunferencia? De 0 a 2pi hasta R2, desde T hasta, en este caso tiene radio 2, entonces 2 coseno de T, 2 seno de T. Pero si ustedes van a GeoGebra y dibujan esto punto a punto, bueno, en otro curso me preguntaban, ¿cómo sé si la parametrización está en el sentido que quiero que me pide el ejercicio? Lo pueden hacer punto a punto, a mano, o podemos hacer esto en GeoGebra. Lo que yo podría hacer es definir el parámetro T. A este parámetro, ponerle entre 0 y 2pi. Entonces tengo el parámetro, no sé si le puedo cambiar de nombre. Ya, sí me dejó. ¿Ya? Entonces, miren, tengo el parámetro T que va de 0 a 2pi. Y tengo la parametrización 2 coseno de T, 2 seno de T. 2 coseno de T, 2 seno de T. Listo. Miren ustedes, ahí tengo yo mi parametrización alfa, ¿no? Donde tengo el parámetro T y tengo 2 coseno, 2 seno. ¿Estoy en el punto que quiero? Sí, estoy en el punto que quiero. Pero miren ustedes que cuando se dan la vuelta, se va a construir la circunferencia hacia arriba y no hacia abajo como me pide esto de aquí. Entonces aquí tenemos nosotros que anotar que esto está en sentido opuesto. ¿Para qué? Porque la integral va a ser negativa. Entonces aquí vamos a decir nosotros la integral de línea de f a lo largo de la parametrización alfa es igual a menos. ¿Sí? ¿Por qué este menos? Por el sentido opuesto. Entonces aquí este menos va por el sentido opuesto. Ahora sí, ¿cómo resuelvo la integral? La integral me dice, resuelva f, compóngale con la trayectoria. Entonces, ¿qué me dice aquí? Y al cuadrado. Entonces me queda y. 4 seno cuadrado de t, coma. El doble producto de estos. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8. Coseno de t, seno de t. Y ahí tienen, miren ustedes, y al cuadrado, 2 veces x por y. A esto le vamos a multiplicar por la derivada, que sería menos 2 seno de t. Y aquí sería 2 coseno de t de t. Entre 0 y 2pi. Esto es igual a menos la integral entre 0 y 2pi. Vamos a multiplicar y nos sale menos 8
el seno cubo de t, ¿no? Menos 8 el seno cubo de t, más 16 el seno de t, y coseno con coseno nos queda coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t, y todo esto obviamente integrado con respecto a dt. Rapidito metan esto en una calculadora, por favor. Este es fácil, ¿no? Al integrar el coseno al cuadrado, le pueden hacer un cambio de variable con el seno y les queda la integral coseno al cubo. El coseno evaluado en 0 es 1, al cubo es 1, menos el coseno evaluado en 2pi es 1, al cubo es 1, 1 menos 1, 0. Este de aquí tendrán que hacerle seno por el seno cuadrado, y esto les va a quedar seno por 1 menos coseno al cuadrado, y esto les va a quedar seno menos seno coseno cuadrado. Aquí otra vez cambio de variable, la integral del seno coseno entre 0 y 2pi, 0 de nuevo. Pero bueno, ahí sí ya es como ustedes integren. Por favor, el resultado de esto. Metan una calculadora esto y díganme cuánto es. ¿Ya? ¿Qué fue, chicos? ¿Cuánto les sale esto, por favor? Quiero avanzar más ejemplos, pero si quieren pasar media hora en esto, pasemos media hora en este. No pasa nada. Me salió 0, Inge. 0, ya. Correcto, ¿no es cierto? 0. Ahora, este es el método regular que hemos trabajado. Pero miren ustedes, yo podría, algo de que siempre le digo al alumno, miren, cuando ustedes tengan la integral de un campo vectorial, lo primerito que deberíamos hacer es ver si el campo vectorial es conservativo. Porque si el campo vectorial es conservativo, puedo utilizar estos teoremas, pues. Entonces yo voy a ver si el campo vectorial es conservativo y digo, probamos o verificamos si f es conservativo. ¿Cómo verifico si f es conservativo? Fácil. Tengo solamente dos componentes, entonces tengo que hacer las derivadas cruzadas entre estas dos. Es decir, quiero verificar que la derivada 1 del campo 1 es igual, perdón, del campo 2, no, siempre es cruzado. Al campo 2, saquemos de la derivada 1, es decir, con respecto a x, y nos queda 2y. En cambio, la derivada 2 del campo 1, vamos a derivar con respecto a y. Esto derivado con respecto a y nos queda también 2y. De aquí yo digo, el campo es conservativo, porque las derivadas cruzadas han sido 0. Es decir, miren, al campo 2 le saqué la derivada 1, al campo 1 le saqué la derivada 2 y coinciden. Entonces el campo es conservativo. Entonces nosotros sabemos que como f es conservativo, sabemos que la integral de f por cualquier camino cerrado es 0. Entonces, miren ustedes, aquí tienen un camino cerrado C, ¿no es cierto? C. Entonces, en este caso, la integral, como este camino es cerrado,
es igual a 0. Y ya está. Más fácil que lo de acá, ¿no es cierto? Porque esto de aquí, no sé si hicieron a mano o metieron en una calculadora, pero nos iba a representar cierto trabajo. Acá no. Acá directamente, como f es conservativo, entiendo yo que la integral de línea por cualquier camino cerrado es 0. Es por eso que estas tres proposiciones de aquí son importantísimas, estas tres. Y el segundo teorema, esto de aquí, también importantísimo. El primer teorema también es importante, pero justamente el primer teorema nos lleva a esta conclusión. Entonces, por eso en el primer teorema no encierro nada, pero llego a esta conclusión, ¿no? Entonces, estas tres deberíamos nosotros tener clarísimo y esta expresión también. Entonces, miren, consejo. Cuando hagan campos vectoriales, ¿sí? Integrales de línea de campos vectoriales, empiecen por verificar que el campo es conservativo o no. Si ya el campo no es conservativo, me toca ir por el camino tradicional, que sería este, ¿no? Parametrizar la curva, componer un producto punto, integrar y bla, 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 bla. Acá no. Acá queda verificado que el campo es conservativo y por estas tres proposiciones sabemos que si el campo es conservativo, automáticamente la integral por un camino cerrado es 0. Entonces aquí, como tengo un camino cerrado, automáticamente es 0. Profe, disculpe una consulta. Dime. ¿Y cuándo sería necesario utilizar el rotacional? El rotacional, a ver, les explico esto. Vamos para un ejemplo. Decimos nosotros que es equivalente, o con este mismo. Veamos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, el rotacional de un campo F, lo que ustedes tienen es el operador no habla producto cruz F. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, aquí I, J, K, que es el operador no habla. La derivada 1, la derivada 2, la derivada 3. ¿Qué componentes tiene el campo vectorial F? Tiene componente 1, tiene componente 2 y tiene componente 3. ¿Qué es lo que he hecho aquí, no? Miren, componente 1 y componente 2. Aquí podríamos pensar, si queremos aplicar el rotacional, tendríamos que completarle aquí con un 0, ¿no? Ya. Entonces, miren ustedes, el rato que aplican ustedes el rotacional, les queda lo siguiente. Vamos a ver para ahí. En este sentido, ¿qué les queda? La derivada 2 de F3, en este otro sentido, menos la derivada 3 de F2. En J nos queda la derivada 3 de F1 menos la derivada 1 de F3. Y finalmente para acá nos queda la derivada 1 de F2 menos la derivada 2 de F1. Ya. Vamos a decir, si el rotacional de F es igual a 0, miren, el rotacional de F es un vector. Si un vector es 0, quiere decir que todas sus componentes son 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo si el rotacional es 0? Estamos diciendo que esta primera componente es 0. Derivada 2 de F3 menos derivada 3 de F2 es igual a 0. La segunda componente también es 0. La derivada 3 de F1 menos la derivada 1 de F3 es igual a 0. Y la tercera componente también es 0. La derivada 1 de F2 menos la derivada 2 de F1 es 0. Miren ustedes que esto implica que la derivada 2 de F3 es igual a la derivada 3 de F2. Derivadas cruzadas. Esto implica que la derivada 3 de F1 es igual, pasa sumando, a la derivada 1 de F3. Y finalmente tenemos que la derivada 1 de F2 es igual a la derivada 2 de F1. Estas son las derivadas cruzadas. Entonces, básicamente, cuando nosotros calculamos el rotacional de un campo vectorial en R3 y el rotacional nos queda 0, automáticamente al obtener que el rotacional es 0, estamos diciendo que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Y qué pasa si las derivadas cruzadas son iguales? Se tiene un campo
conservativo. No sé si por ahí va orientada tu pregunta. Sí, justo eso no sabía que salía de rotacional las derivadas cruzadas. Ya, entonces ahora para este ejemplo tenemos f, pongamos así, ¿no? Del ejemplo. Entonces ustedes escogen. Ustedes pueden sacar el rotacional o ustedes pueden irse directamente acá. Es decir, bueno, tengo 3 componentes. Voy a coger la 1 con la 3. Cogen aquí la 1 con la 3. Después la 1 con la 2. Cogen la 1 con la 2. Y finalmente les queda solamente la 2 con la 3. Cogen la 2 con la 3. Entonces le comparan. Hacen las derivadas cruzadas 1 con 2, 1 con 3. 1 con 2, 1 con 3. Y finalmente les quedaría solo la opción 2 con 3. Ustedes escogen si sacan el rotacional o directamente aplican las derivadas cruzadas. Eso ya depende de ustedes. Del ejemplo, yo tengo que f, que depende de xy, es igual a y cuadrado 2xy. ¿Ya? Entonces voy a sacar el rotacional de f, ¿no? Entonces digo, el rotacional de f es igual a i jk, derivada 1, derivada 2. Derivada 3 no hay porque z no hay, pues. Solo hay 2 variables. ¿Cómo vamos a sacar derivada 3 si hay 2 variables? 0. Campo 1, y cuadrado. Campo 2, 2xy. Campo 3 no hay, 0. Vamos a ver i. I en este sentido es 0. Y en este otro sentido también es 0. J en este sentido es 0. En este otro sentido también es 0. Ahora si k en este sentido es la derivada 1 de 2xy, en este sentido, menos la derivada 2 de y al cuadrado. Esto es igual a 0, 0. ¿Cuánto es la derivada con respecto a la primera variable, que es x de 2xy? 2y. Menos la derivada con respecto a y de y cuadrado, 2y. Igual 0, 0, 0. Miren, el rotacional es 0. Nos quedó 2y menos 2y. Quiere decir que 2y es igual a 2y, que esto ya habíamos hecho acá. 2y y 2y. Entonces, como el rotacional es 0, f es conservativo. Listo. Entonces, ustedes podrían probar con el rotacional. Hice una pregunta. Dime. En caso de que el rotacional del campo sea 0, ya sabemos que es conservativo, pero si no lo fuese y automáticamente vemos que a través de la trayectoria es cerrado, ¿le podemos concluir que directo es 0 o no? No, pues. Si tú tienes un campo que no es conservativo, te toca, no puedes utilizar esto. Es decir, si el campo no es conservativo, haz de cuenta que esta clase ni hemos visto. Si el campo no es conservativo, te toca siempre trabajar de esta forma. Parametrizar la curva, componer, multiplicar, integrar, no puedes concluir nada. A eso te refieres. O sea, si yo saco el rotacional y el rotacional no es 0, automáticamente digo el campo no es conservativo. Y si el campo no es conservativo, siempre me toca trabajar de esta forma. Así la trayectoria es cerrada, ¿verdad? Así la trayectoria sea cerrada. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Pongamos un ejemplo de eso. Pues. Vamos a trabajar con la misma trayectoria alfa, ¿no? Con alfa del ejercicio anterior. Trabajemos un campo F que va de L2 en L2, que va de XY hasta XY y aquí un 2. Entonces vamos a hacer, ¿no es cierto?, la integral de F a lo largo de esta curva alfa. Y nos queda. Esto solo es nomenclatura, ¿no? Si quieren ponerle alfa y acá ponerle C, no pasa nada. Vamos a ver F compuesto por alfa. ¿Qué me queda F compuesto por alfa? X por Y. Eran senos y cosenos. 4
seno de t, coseno de t. El 2 sigue siendo 2. ¿Ya? Aunque aquí también me va a dar 0. Espérense un ratito. Pero va a ser una coincidencia nomás. Bueno, no importa. Acá me queda menos 2 seno de t y acá me queda 2 coseno de t. Esto nos va a salir 0, pero es una mera coincidencia. ¿Sí? Es decir, esto me va a salir la integral, miren, menos 8. Aquí era menos, ¿no? Porque venía en sentido opuesto. ¿Ya? Nos va a quedar menos 8 seno cuadrado de t coseno de t más 4 coseno de t de t. Aquí es una coincidencia que esto sea 0. ¿Sí? Esto nos va a dar 0 porque cuando integran ustedes nos queda aquí seno al cubo. Seno al cubo nos sale 0 y aquí nos queda seno también nos sale 0. Esto es una coincidencia. Simplemente sale 0 porque la integral no salió 0. ¿Sí? Si yo cojo un campo G, déjenme ver. Déjenme pensar un campo que me vaya a salir un valor distinto de 0. Porque esto es una coincidencia, es decir, este campo es conservativo, veamos. Esto derivado con respecto a y, x. Esto derivado con respecto a x, 0. No es conservativo. Es decir, que este campo, probablemente por este camino cerrado sí es 0, pero por otro camino cerrado no sea 0. Veamos, probemos eso mejor. Ahora, este mismo f, probemos con otro camino. Probemos con este, miren. Cojamos este de aquí, así. Bajemos por aquí, es decir, este es nuestro punto inicial. Bajamos por aquí, así, y terminamos aquí. Ya, a esto llamémosle la curva C2. Parametricemos esto con beta. Esto nos tocará parametrizar en 3 partes. Primero este cuarto de circunferencia, que será de 0 a pi medios, hasta R2, desde t hasta, cojamos esto de radio 1, coseno de t, seno de t. Beta 1. Cojamos beta 2, que va a ser esta recta de aquí. Esta recta le puedo coger desde, igual esto es 1 y esto es 0. Esta recta le voy a parametrizar de 0 a 1 hasta R2, desde t hasta, miren ustedes que x aquí siempre es 0. Entonces x siempre es 0, el que varía es t. Este está en sentido opuesto. Porque estoy yendo de 0 a 1, estaría yendo de 0 a 1. Entonces estoy en sentido opuesto. Y para esto utilicemos beta 3, que igual va a ir de 0 a 1. Este sí está en sentido correcto. Hasta R2 desde t es x el que varía justamente de 0 a 1 en este sentido. Y va de t, 0. ¿Ya? Entonces el campo, no se olviden, el campo es xy,2. Veamos cuánto nos sale esta integral. La integral de f a lo largo de beta se va a dividir en 3 partes. Primerito, con este de aquí, voy a componer. La composición me sale, x por y sería seno por coseno. Entonces, coseno de t por el seno de t. El 2 siempre va a ser 2. 2, producto punto la derivada, menos seno de t, coma, la derivada del seno es coseno de t. Listo, entre 0 y 2pi. Menos, por este, ¿no? Sentido opuesto, menos. Vamos a integrar entre 0 y 1. Aquí, miren, nos queda el producto. El producto entre 0 y t es 0. Entonces nos queda 0. Y nos queda 2, que ese se mantiene 2. La derivada de 0 es 0. La derivada de t es 1.
0,1. Más. Vamos a integrar otra vez entre 0 y 1. El producto de x y y nos queda 0. La segunda componente sigue siendo 2. La derivada de t es 1. Y la derivada de 2, perdón, la derivada de 0 es 0. Entonces, claro, aquí la derivada es 0, 1. Aquí la derivada es 1, 0. 0, 1, 1, 0. Listo. Vamos viendo esto. Esto es igual al integral de 0. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? De 0 a pi medios. De 0 a pi medios, miren, nos queda menos seno por seno, nos queda menos seno cuadrado de t por el coseno de t más 2 veces el coseno de t, menos la integral entre 0 y 1 de 2 por 1 de 2 de t. Y este 0 por 1, 0, 2 por 0, este automáticamente se hace 0. Igual. Por favor, alguien déme viendo esta integral de aquí. Metan en una calculadora. Esto les va a quedar seno al cubo sobre 3, negativo, menos 1/3. 5 tercios. 5/3 le sale toda esta integral. Sí. Ya, 5/3 menos esta integral de 2t sería 2t, ¿no es cierto? Evaluado en 0, 0, evaluado en 1, 2. Menos 2. Esto es 6/3. Esto les queda menos 1/3. Miren ustedes cómo este campo F, en un camino cerrado, la integral nos dio 0. Esto es una coincidencia. Quiere decir simplemente que la integral de este campo en este camino es 0. Pero miren el mismo campo F. En este camino cerrado no nos salió 0. ¿Y qué nos dice la condición? En todo camino es 0. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta de su compañero que me decía, si un campo no es conservativo, aquí F no es conservativo, ¿no? No es conservativo. ¿Qué tal según evaluación? Yo les pongo este campo F, que no es conservativo, y les pongo el primer camino. ¿Sí? Y ustedes me dicen, integral de F en un camino cerrado es 0. Listo. Yo en el ejercicio, en la evaluación, les pondría 0. Y ustedes me van a reclamar y me van a decir, profe, pero esta integral es 0 y en su solución también le sale 0. Sí, la solución es 0, pero esta definición estaría errada. En cambio, si yo les pongo el mismo campo F con este camino cerrado, y ustedes me dicen, integral en camino cerrado es 0, ahí sí van a entender que les ponga mal, porque la respuesta es menos 1/3, entonces esto estaría mal. Entonces, miren ustedes, si el campo no es conservativo, no nos podemos aventurar a concluir nada. ¿Sí? Me toca a mí trabajar. Tampoco se asusten. Miren, este campo no es conservativo y la integral me salió 0. Tampoco se asusten y digan, chuta, algo está mal porque como el campo no es conservativo, esto no me debería dar 0, falso. Si el campo no es conservativo, habrá caminos cerrados donde la integral sale 0. Habrá caminos cerrados donde la integral no sale 0. La conclusión, si el campo no es conservativo, calculemos, trabajemos. Si el campo sí es conservativo, como el campo es conservativo, concluyo que la integral en un camino cerrado es 0. ¿Sí? No sé si está más claro lo que me preguntabas. Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, conclusión, ¿no es cierto? Si es conservativo, sí, en un camino cerrado es 0. Si no es conservativo y tengo un camino cerrado, trabajemos. Nada más. Aquí no salió 0, sí. Bueno, salió 0. Acá no salió 0.
seguro sale menos, seguro sale 5/3 aquí. Esta integral, ¿alguien me confirma? Por favor, confírmeme ese valor de esa integral. Sí, Sí, 5/3. Sí, no, porque aquí le sale, aquí le va a salir 2 menos 1/3, 5/3. Listo. Ya. Vamos con algunos ejemplos de estos. Ejemplo. Les voy a dar el campo F, ¿sí?, de R3 en R3 desde X y Z hasta, qué sé yo, ya, listo. Tengo este campo y en R3 voy a salir del punto, qué sé yo, 1, 2, 3, hasta el punto menos 2, 3, 5. ¿Ya? Y miren, no quiero complicar aquí. Digamos que yo les indicaría que por aquí voy a ir por un pedazo de curva, por aquí después voy a ir con una recta acá y voy a terminar con una recta aquí en esta dirección. Y usted me va a decir, profe, pero ¿cuáles son estas curvas? No importa, ¿sí? Yo, obviamente, si quisiera que resuelvan esto, les daría la ecuación o la parametrización de esta curva de acá, la parametrización de esta recta, la parametrización de esta otra recta. Tendría yo que indicarles de estas tres curvas exactamente cuáles son para que ustedes puedan sacar la parametrización. O en su defecto, darles directamente y decirles, miren, la parametrización de esta curva, de esta y de esta, son tales, ¿sí? Pero pensemos que de alguna manera yo les puedo indicar la parametrización de estas curvas, ¿sí? Y les pido entonces, esta curva le voy a llamar la curva C, y les pido a ustedes determinar la integral de f a lo largo de la curva C. Entonces yo digo, a ver, el profe me dijo, cuando usted tenga un campo vectorial, primerito pruebe que es conservativo. Si no, entonces ahí sí nos estresamos con esta parametrización, con esta segunda parametrización, con esta tercera parametrización. Para eso voy a decir, derivada 1 del campo 2, ¿sí? Al campo 2 le voy a derivar la 1, me sale 2y. Y la derivada 2 del campo 1, es decir, esto con respecto a y, también me queda 2y. Después voy a coger 1 con 3, entonces 1, la derivada 1 del campo 3 es 1. Y la derivada 3 del campo 1, es decir, esto con respecto a z, también es 1. Listo. ¿Qué me falta? Ya está 1 con 2, 1 con 3, me falta 2 con 3. Derivada 2 del campo 3, entonces vamos al campo 3, la derivada es 0. Y la derivada 3 del campo 2, es decir, el campo 2 con respecto a z también es 0. Campo conservativo. Prueben ustedes sacando el rotacional y les va a salir 0 el rotacional. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí que sé que el campo es conservativo. Entonces tenemos independencia
de camino. Es decir, con tal de que yo empiece en este punto y termine en este otro, debería ya ser suficiente. Como el campo es conservativo, implica que hay independencia de camino en la integral. Entonces yo voy a coger alternativamente el camino más fácil que se me ocurre, que es la recta, que empieza en el punto 1, 2, 3 y en el punto menos 2, 3, 5. ¿Sí? Entonces, en lugar de irme por el camino rojo, que me parece difícil, como es conservativo y entiendo que hay independencia del camino, entonces digo, bueno, el camino no importa con tal de que empiece aquí y termine acá. Entonces, parametrizo esta recta. ¿Se acuerdan cómo parametrizar una recta fácil? Miren, la parametrización de una recta entre dos puntos, la forma fácil va siempre de 0 a 1. En este caso hasta R3, T, y nos queda punto inicial menos T veces el punto final menos el punto inicial. ¿Cómo entiendo esto? Miren, si T es 0, todo esto se hace 0. ¿Dónde quedo? En el punto inicial. Pero si T es 1, me queda P sub 0. Aquí estoy mal en algún lado, espérense un ratito. Si es 0, aquí me va a quedar menos punto inicial menos punto final. Ahí estamos bien, ¿ya? Si es 0, miren esto, me queda, todo esto se hace 0, quedo en el punto inicial. Y si T es 1, me queda P sub 0 menos P sub 0, 0. Y P sub 0 ya se eliminó y me queda más punto final. Entonces, cuando T es 1, quedo justamente en el punto final. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Cuál es el punto inicial? El punto inicial es 1, 2, 3, menos T veces el punto inicial, 1, 2, 3, menos el punto final, menos 2, 3, 5. Menos 2, 3 y 5. Esto me queda 1, 2, 3, menos T veces 1 menos menos 2, 3. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 5, menos 2. ¿Ya? Y nos queda aquí 1 menos 3t, sería la primera, ¿no es cierto? Después nos queda 2, como es menos, nos queda 2 más t. Y finalmente nos queda 3 más 2t. O podrían hacer también punto inicial más t, y aquí sí punto final menos punto inicial. Entonces aquí, cuando esto es 0, punto inicial. Cuando esto es 1, punto inicial se simplifica y nos queda el punto final. Cualquiera de estas dos está bien, ¿no? Claro, porque lo que estoy haciendo es meterle este menos acá. Entonces este se queda positivo y este cambia. Ahí ustedes deciden, ¿no? Listo. Y ahora sí me tocará desarrollar la integral, ¿no? Entonces decimos, para desarrollar una integral, ¿qué necesitan? Necesitan componer f con la trayectoria. Entonces me queda y cuadrado más z. Entonces vamos a hacer f compuesto con alfa, el campo compuesto por la trayectoria. Y aquí tengo x y z. El primero me dice y cuadrado más z. Y cuadrado. Entonces, 2 más t al cuadrado más z, 3 más 2t, coma. El segundo me dice 2 veces x por y. Entonces, 2 veces x por y, 2 más t. Y el tercero me dice directo solamente x. Entonces, x me queda 1 menos 3t. Ahí habrá que desarrollar algo más, ¿no? Después tengo alfa prima de t.
Y alfa prima me queda, miren. Esto me queda menos 3, 1 y 2. Entonces, menos 3, 1 y 2. Y de una vez voy a hacer el producto de estos de aquí. F en alfa por alfa prima. Igual. ¿Sí? Y me queda, mire, menos 3. Entonces me queda menos 3 que multiplica 2 más t al cuadrado, menos 3 que multiplica 3 más 2t, más 1 que multiplica 2 por 1 menos 3t, que multiplica 2 más t, y finalmente más 2 que multiplica esto, que sería 2 menos 6t. Y si quieren le podemos ir desarrollando esto un poquito, ¿no? ¿Sí? Pero simplemente nosotros podemos decir la integral de f de L a lo largo de alfa es igual a la integral de todo esto, ¿no es cierto? F por alfa de t, compuesto, perdón, por alfa prima de t entre 0 y 1. Igual. Por favor, este al cuadrado, también por acá me va a quedar algo al cuadrado. Es decir, me va a quedar un polinomio de segundo orden. Esto me va a quedar al cuadrado, esto es de orden 1, esto es de orden 2, esto es de orden 1. ¿Sí? Les queda un polinomio de segundo orden, integrado encima más entre 0 y 1. Toda integral de un polinomio en 0, 0. ¿Ya? Listo. Por favor, metan esto en una calculadora y denme el valor. O si quieren, integren. Este 2 se hace 3, se simplifica con este 3, evaluado en 0, evaluado en 1. Lo mismo acá. Bueno, ahí vayan viendo ustedes cómo hacen. Pero denme el valor, por favor. Menos 35. Menos 35. ¿Ya? Ahora, vamos viendo los ejemplos que hemos visto hasta aquí. Y vamos a ver qué más hacer con este último ejemplo. Los ejemplos que hemos visto es este, ¿no es cierto? Donde hice la integral de la forma regular, ¿sí? Pero al darme cuenta que es conservativo, puedo concluir directamente que es 0 y coincide. Después tengo un campo que no es conservativo y resulta que una integral cerrada sí me sale 0 y esto nos prende ahí las luces y nos dice, chuta, ¿qué está pasando? Sí, no pasa nada, un campo que no es conservativo puede tener alguna integral que sea 0. Pero resulta que el mismo campo f con otra integral cerrada no es 0 y es justamente lo que nos esperábamos, ¿no? Que por algún camino sea 0, pero por otros no. Justamente el campo no es conservativo. En este ejemplo tengo un campo por un camino que le veo complicado. Entonces digo, me voy a meter por ese camino difícil. Mejor no, mejor compruebo que es conservativo. Hay independencia de camino y busco el camino más fácil que yo creería que es la recta. Y nos sale menos 35. Ahora, voy a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Si usted sabe que f es conservativo, usted puede sacar el potencial de f y simplemente evaluar el potencial en el punto final menos el punto inicial. En nuestro ejemplo, f es conservativo, sí. Conocemos el potencial, no. Nos toca construir el potencial. Entonces, otra forma, ¿no es cierto? Otra forma de resolver este problema. Entonces yo voy a decir, sabemos que f es conservativo.
Entonces, como es conservativo, existe un campo phi que va a ir desde R, ¿no es cierto? O más bien desde R3 hasta R, tal que el gradiente de phi va a ser igual al campo F. Esta es la definición, pues, de campo conservativo. Decimos, un campo es conservativo, un campo vectorial es conservativo, si es igual al gradiente de un campo escalar. Entonces, como sabemos que F es conservativo, definitivamente existe un campo escalar cuyo gradiente es igual al campo vectorial. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. Esta es la definición de campo conservativo. En el video dice, en el resumen dice, la clase anterior hice unas pequeñas ideas de esto, pero la idea, y de hecho en esta creo que empecé por ahí, diciendo, ¿no es cierto? Miren, si F es conservativo, entonces es igual al gradiente de un potencial. Entonces, como aquí yo sé que F es conservativo, yo sé que existe este potencial cuyo gradiente es igual a F, pero lamentablemente no le conozco a este phi. Le vamos a construir. De aquí, ¿qué voy a concluir? ¿Qué es el gradiente de un campo escalar? El gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, derivada 1 de phi, derivada 2 de phi, derivada 3 de phi. Este es el gradiente de phi. Esto ya hemos estudiado hasta el cansancio del gradiente. Entonces, el gradiente es un vector de derivadas parciales. Y resulta que este gradiente va a ser igual al campo F, que es y cuadrado más z dos xy y x. ¿Ya? Entonces obtenemos, miren el sistema. Dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Entonces yo digo, la derivada 1 de phi, que depende de x, y de z, ¿no? Phi depende de 3 variables. Aquí está, ¿no? Phi depende de 3 variables porque nuestro campo depende de 3 variables. Si fueran 2, phi dependería de 2. La primera derivada resulta que es igual a y cuadrado más z. La segunda derivada de phi resulta que es igual a 2xy. Y finalmente la tercera derivada de phi es igual a x. A estos tres les voy a llamar 1, 2, 3. Y a partir de estos tres voy a construir phi. Ahí sí el orden en que ustedes empiecen ya depende de ustedes. Pueden empezar desde el 1, pueden empezar desde el 2, pueden empezar desde el 3. Yo voy a empezar por el 3 porque es la forma más difícil de empezar. Insisto, entiendo que F es conservativo, entiendo que viene de un gradiente, le igualo con el gradiente, obtengo este sistema. ¿Para qué? Para construir phi. ¿Por qué quiero construir phi? Porque el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que la integral del campo vectorial no es más que phi evaluado en el extremo final menos phi evaluado en el extremo inicial. Entonces, quiero sacar phi para evaluar en los dos extremos. ¿Qué era A y qué era B? Los extremos de la curva. Entonces, cuando yo voy acá y veo esta curva, este sería A, que es el extremo inicial, y este sería B, que es el extremo final. Construyamos entonces el gradiente. Entonces voy a empezar por aquí. Integrando 3 con respecto a z. Entonces ustedes tienen, miren, la integral de la derivada 3 de phi con respecto a z, es decir, nosotros sabemos que la derivada 3, ¿qué es la derivada 3? Es la derivada con respecto a z. Entonces esto es la derivada con respecto a z de phi integrado con respecto a z. Entonces estoy integrando esto con respecto a z. Esto de aquí
derivada 3 de phi es la derivada de phi con respecto a z. Entonces, la derivada de phi con respecto a z. Esta es la derivada 3 de phi. ¿Ya? Entonces, la derivada 3 de phi integrada con respecto a z es igual a la integral de x con respecto a z. Y miren lo que va a pasar. Ojo con esto. Voy a resolver esto. Aquí tengo integral de una derivada, ¿sí? Porque está derivada con respecto a z y le estoy integrando con respecto a z. Primer teorema fundamental del cálculo me sale phi directamente. Yo sé que phi depende de x, de y y de z. Igual. Muy parecido a lo que hacen en ecuaciones exactas. Cuando integran x con respecto a z, les queda x y la integral es z. Y aquí les va a salir una constante de integración k. Pero resulta que esta integral podría, esta constante k, como tengo tres variables, pero estoy trabajando solamente con respecto a z, para z, x y y son constantes. Si quieren, hagamos la prueba. Derivada de phi con respecto a z, derivada de phi con respecto a z. Derivemos esto, pues, con respecto a z, a ver si realmente podemos regresar acá. ¿Cuál es la derivada de xz con respecto a z? Lo demás es constante. X es una constante con respecto a z. Entonces, cuando derivan xz con respecto a z, les queda x. Y esta función que depende únicamente de x y y, derivada con respecto a z, es 0, pues. ¿Ya? Entonces, claro, cuando ustedes integran x, les queda un medio de x cuadrado más c. Es porque como estamos trabajando en una sola variable, solamente una constante numérica es vista como una constante. Pero acá que tenemos tres variables, el rato que trabajamos con z, las otras dos son vistas como constantes. ¿Ya? Entonces, integral de la derivada nos da directamente phi y nos queda la constante de integración con respecto a las otras dos variables. Listo. Y ya tienen phi, miren. Ya tienen phi. Entonces ahora que ya tengo phi, voy a decir, derivamos phi. Déjenme ver qué me conviene aquí. Bueno, vamos en orden. Vamos al 2. Derivamos phi con respecto a y. ¿Sí? O sea, de este phi vamos a sacar la derivada de phi con respecto a y. Y comparamos con 2. Claro, es que miren, si yo derivo esto con respecto a y, me quedaría la derivada 2 de phi, pero acá también tengo la derivada 2 de phi. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, derivada de phi con respecto a y. Veamos qué nos queda. Si ustedes derivan xz con respecto a y, les queda 0. Y si derivan k con respecto a y, les queda la derivada de k con respecto a y. ¿Esto qué es? Esto es la derivada 2 de phi. Ya. Entonces, a este phi que ya le conozco, le voy a sacar la derivada 2. ¿Qué quiere decir derivada 2 con respecto a y? Es decir, la derivada de phi con respecto a y. Y esto es igual. xz derivado con respecto a y, 0. K derivado con respecto a y, k derivado con respecto a y. Por otro lado, acá miren, tienen ustedes la derivada 2 de phi. Derivada 2 de phi es igual a 2xy. ¿Ya? Entonces voy a comparar estos dos y digo. Entonces, de aquí, la derivada 2 resulta que es la derivada de k con respecto a y. Y por otro lado, la derivada 2 de phi es igual a 2xy. Pero entendamos que k depende únicamente de xy.
y esto es igual a 2xy. Sigamos trabajando esto de aquí. Integramos con respecto a y. Integrando con respecto a y. Si ustedes integran esto con respecto a y, tienen la derivada con respecto a y. Con la integral con respecto a y se anulan y nos queda k que depende de xy. Ojo que k depende de dos variables. Si integramos 2xy con respecto a y, nos queda xy cuadrado. Pero acá me podrá aparecer una constante h que dependa de x, pues. Sí. Probemos si derivando esto con respecto a y nos queda. Esto derivado con respecto a y, 2xy. Cualquier cosa de x derivado con respecto a y, 0. ¿Correcto? Entonces, miren, phi nos queda igual. ¿A qué era igual phi? Phi es igual a xz más k. Como ya tengo k, me queda xy cuadrado más h de x. Nos falta conocer h de x. Ya hemos utilizado 3, ya hemos utilizado 2, utilicemos 1. Lo mismo. Derivamos phi con respecto a x y comparamos con 1. Entonces veamos. La derivada 1 de phi es igual a la derivada de phi con respecto a x y nos queda. Derivamos phi con respecto a x. Aquí nos queda, miren, z. Aquí nos queda y cuadrado y aquí nos queda h'. Entonces, z más y cuadrado más h', o más bien la derivada de h con respecto a x, entendiendo que h depende solo de x, ¿no es cierto? Z, y cuadrado, derivada de h. Z, y cuadrado, derivada de h. ¿Ya? Les voy a robar unos 2 minutitos, chicos. Acabemos esto, ¿sí? Es importante para que ustedes vayan revisando esto y ya vayan estudiando también. Ya tengo esto, ¿no es cierto? Por otro lado, la derivada 1 de phi es igual y cuadrado más z. Entonces voy a igualar y nos queda. Tengo derivada 1, les igualo y nos queda z más y cuadrado más la derivada de h con respecto a x es igual a y cuadrado más z. Miren que aquí se simplifica z y cuadrado y nos queda que la derivada de h con respecto a x, h depende de una sola variable, es decir, esta sí ya es una función con la que estamos acostumbrados a trabajar, es igual a 0, lo que implica que h de x ha sido igual a una constante. ¿Sí? Alguien me dirá, profe, pero ¿por qué no le quedó una función de y de z? Porque h depende solo de x. No me puede aparecer acá x, y, z. Entonces, finalmente, miren, ya tenemos phi. Más h, que es una constante. Ustedes podrían verificar que este realmente es el potencial. ¿Cómo? Deriven esto con respecto a x. Z más y cuadrado. Uy, se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Z más y cuadrado. Ahora, derivemos esto con respecto a y. 0, 2xy. 2xy. Y derivemos esto con respecto a z, 0 y x. X. De esa forma ustedes pueden comprobar que su potencial está bien sacado. Que al sacarle la derivada 1, 2, 3, les queda justamente la función. Entonces, miren ustedes. La integral de f a través de a y b es justamente la integral del gradiente de phi desde el punto 1, 2, 3 hasta el punto menos 2, 3, 5. Si no, menos 2, 3, 5.
Y esto es igual al potencial evaluado en menos 235 menos el potencial evaluado en 1, 2, 3. Ya, esto es igual. Miren aquí, cuando ustedes evalúan el potencial, les va a salir esto evaluado más la constante, y aquí cuando evalúan les sale menos, les va a salir menos la constante. Es decir, que al final esta constante se anula. Es por eso que yo, cuando me sale una constante, suelo decir, bueno, a la constante no le paro bola. Pero no es que no está ahí, sí está ahí. Este del potencial sí, pero el rato que yo hago integral definida, las constantes se anulan. Rapidito. Hagamos esto. X por Z. X por Z me queda menos 10 más X por Y cuadrado. 3 por 3, 9 por menos 2, menos 18. Más la constante. Menos X por Z. 1 por 3, 3. Menos. ¿Por qué menos? Por este menos, ¿no? X por Y cuadrado. Y cuadrado es 2 por 2, 4 por 1, 4. Y esto es igual. 28 y 7 menos 35, que es justamente lo que habíamos sacado acá, menos 35. Entonces aquí tienen dos formas de resolver este problema. La primera forma es encontrar un camino más fácil. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la parte que se nos puede hacer difícil? La integral, miren. Esta integral aquí nos quedó fácil, habrá veces que nos quede un poquito más complicada. Acá, ¿cuál fue el problema? El problema fue construir phi. Pero a la larga, miren, terminé integrando, miren, estos tres de aquí. Terminé integrando x, terminé integrando 2xy, y finalmente terminé integrando y cuadrado más z. Terminé integrando y cuadrado más z, o comparando al menos, ¿no? Listo. Eso sería todo por hoy, chicos. Les voy a subir ya. No. Bueno, este sería el último resumen. Más bien presentemos apuntes la próxima semana, ¿sí? Ya les voy a subir la actividad en el aula virtual para que la próxima semana presenten apuntes. Ya, chicos, gracias por su tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Suerte a la selección, ¿no es cierto? Y ya seguimos conversando. Chao, chao, chicos. Que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chicos. Que les vaya bien. Chao, chao, chicos. Que les vaya bien.